Buenos días. En este trabajo se analizó el sistema del bromo molecular a partir del potencial de interacción en función de la distancia entre sus moléculas, usando información de artículos científicos de alto impacto. En la gráfica presentada podemos observar la curva del potencial frente a la distancia, el cual, como fue mencionado, muestra el cambio entre la energía potencial respecto a la distancia. A grandes distancias, la energía es cero, por lo que no hay interacción. Al acercarse, aparece una energía negativa debido a las fuerzas de dispersión del onda. Se alcanza un mínimo, que es la distancia de equilibrio, donde el sistema es más estable. Si se acercan más, aparece una fuerte repulsión por la superposición de electrones. Este comportamiento se describe con el potencial de Lennard-Jones, que incluye un término atractivo y uno repulsivo. Además, la interacción depende también de la orientación de las moléculas. En el potencial de Lennard-Jones consideramos una parte atractiva y otra repulsiva, como fue mencionado anteriormente, en función de la distancia. En sistemas reales también puede depender de la orientación molecular. A continuación presentamos una tabla en la cual el parámetro R representa la distancia de equilibrio. Epsilon aquí indica la intensidad de la interacción. Y estos valores cambian según la orientación, lo que afecta la estabilidad del sistema. Detalladamente, un menor valor de R indica que las moléculas pueden acercarse más antes de alcanzar el equilibrio. Un valor mayor de R implica una distancia de equilibrio más grande entre las moléculas. Continuando con epsilon, un valor mayor de esta significa que las fuerzas de atracción son más intensas y el sistema es más estable. Un menor valor indica interacciones más débiles entre las moléculas. Esto nos dice y nos muestra que la orientación relativa de las moléculas influye en la intensidad de la interacción y no solo en su distancia. En la fase sólida, el estado sólido, las moléculas están muy juntas y vibran alrededor de la distancia de equilibrio. Esto quiere decir que oscilan entre una distancia mínima y una distancia máxima. El centro de la oscilación es el mínimo del potencial. En la fase gaseosa, las moléculas están muy separadas y solo interactúan en colisiones, a diferencia de la fase sólida. La distancia mínima en la colisión depende de la energía de las moléculas. Continuando con el cambio de fase, la condensación ocurre cuando disminuye la energía y predominan las fuerzas atractivas. La solidificación ocurre cuando el movimiento se reduce a vibraciones. Y la sublimación ocurre cuando las moléculas adquieren suficiente energía para que logren separarse completamente. Presentamos a continuación la temperatura. Esta está relacionada con la energía cinética. A bajas temperaturas predominan las fuerzas de atracción y el sistema es sólido. Al aumentar la temperatura, el sistema pasa a líquido y a altas temperaturas, las moléculas superan el pozo del potencial y se comportan como un gas. En esta curva, a bajas temperaturas, las moléculas permanecen cerca del mínimo de energía, lo que corresponde a estados más compactos que fueron mencionados, como el sólido o el líquido. A medida que la temperatura aumenta, la energía cinética de las moléculas incrementa, lo que les permite explorar regiones de mayor distancia en la curva. Esto, claro, implica que las moléculas pasan de estar cerca del mínimo de energía a moverse libremente. Por lo tanto, la curva potencial-distancia nos permite relacionar e interpretar no solo la interacción entre las partículas, sino también el comportamiento macroscópico de nuestro sistema. Esto demuestra que las propiedades macroscópicas del sistema tienen un origen también microscópico que está basado en las fuerzas intermoleculares. En conclusión, el comportamiento del bromo molecular depende del equilibrio entre la energía cinética y las fuerzas intermoleculares descritas por el potencial en función de la distancia.